profesora de Kundalini de Hatha Yoga. Empecé a hacer yoga con 15 años y luego con 20 me formé en Kundalini y luego más adelante hice Hatha. El motivo de la charla sobre meditación es que al hacer Kundalini meditábamos siempre en todas las clases, al final de la clase, y al principio a mí me costaba mucho meditar y luego me di cuenta de los beneficios que tenía y yo quería compartir esa experiencia con más gente. De hecho, bueno, esa experiencia pues saqué un libro que se llama Medita y sé feliz. Todos los conceptos que vamos a tratar, bueno, aparecen también en el libro, y es sobre todo para entender cómo se medita, hacerlo de una manera sencilla y qué nos puede aportar en el día a día. Esto que vemos aquí, que pone la sencillez de la meditación, esta es la clave. La meditación con su magia te llevará hasta los confines de la existencia. Esto es parte de un prólogo que hizo mi maestra de yoga, que no ha podido venir, a la última hora, el pobre no ha podido. Y ella fue también la que hizo que yo entrase poco a poco pues en todo este mundo. El por qué yo entré en el tema del yoga es porque estaba pasando pues una mala racha, pero había perdido hacía 3 años, con 12 años, perdí a mi padre y luego pues estaba con una mala racha en el colegio, en el instituto y tal, y mi madre no sabía qué hacer y me llevó al médico y el médico dijo, bueno, vamos a pasarla a la psicóloga, y la psicóloga me dijo, haz yoga. Y yoga se convirtió en mi profesión final. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar un poquito a ver de qué trata este mundo, ¿no? ¿Qué es la meditación? No es dejar la mente en blanco, porque muchas veces, no, es dejar la mente en blanco. Dejar la mente en blanco es imposible. De hecho, cuando dormimos soñamos, para que el cerebro esté todo el rato activo. De hecho, normalmente cuando sueñas es porque estás revisando cosas de tu subconsciente que las pones delante de ti mientras sueñas y muchas veces dices, qué cosas más raras sueño, es que el subconsciente es extraño. Pero es para que esté todo el rato trabajando y no dejes de aprender en ningún momento. Entonces, ¿qué es la meditación? La meditación es observar los pensamientos, es decir, no es desarrollarlos, porque normalmente cuando empiezas a meditar, tú te sientas, cierras los ojos y de repente te viene el pensamiento, tengo que ir a la compra, y tengo que comprar esto y lo otro y tal. Y empiezas a desarrollar la lista de la compra y cuando te quieres dar cuenta ya vas porque tienes que ir a echar gasolina, tienes que hacer esto, lo otro. Y llega un momento que te das cuenta y lo paras, y dices, vale, paro. Entonces, ¿qué haces? Crear un hueco, ¿vale? Creas un hueco entre pensamiento y pensamiento, ¿vale? Creo hueco. Cuando creas un hueco, parece como que te quedas entre el sueño y la vigilia, ¿vale? Hay veces que dura muy poquito ese instante, pero con la práctica lo vas a ir alargando poco a poco. ¿Qué pasa? Que normalmente tenemos un bombardeo de pensamientos y no sabemos pararnos. Entonces hoy vamos a aprender a cómo ya no pararnos, sino primero apaciguarnos. Y que estén ahí, pero sin hacerles mucho caso tampoco. ¿Vale? El yoga y la meditación, ¿por qué están unidos? Bueno, pues el yoga viene de la palabra sánscrita yu, que significa la unión del finito con el infinito, o sea, la unión de tu yo más terrenal con tu yo más celestial. Realmente el yoga es para conocerse a uno mismo, por eso es importante la meditación, ¿vale? Para encontrar nuestro auténtico yo. Y luego, dice, bueno, ¿cómo llego desde las asanas de yoga, las posturas, a la meditación? Porque esto ya se empieza a complicar, porque todo el mundo dice, bueno, empezamos ahí a hacer posturas y el objetivo sería llegar a meditar mientras hacemos las posturas.
Pero claro, tú estás haciendo una postura imposible, entre comillas, y dices, me está tirando de todas partes, me duele todo, ¿y qué hago? ¿Cómo voy yo a concentrarme en un estado de paz mientras hago esta postura? Pues, de la respiración y demás cosas que vamos a seguir viendo. Vale. Bueno, pues todo esto viene de, como hemos dicho, las asanas, hasta la meditación, que es esto de aquí. Esto es el árbol del yoga. ¿Vale? Son los 8 aspectos del yoga que están escritos en los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali fue un hombre que tenía un abuelo que practicaba yoga hace muchísimos siglos, y entonces él decidió hablar sobre esto y hacer un esquema de cómo funciona el yoga. Entonces, en las raíces tenemos el yama, que son las 5 actitudes hacia uno mismo, que son la no violencia, decir la verdad, no robar, no ser curioso y no codiciar. Luego tenemos niyama, las 5 actitudes hacia los demás. La pureza, aceptar los hechos con benevolencia, estar contento con uno mismo, ejercer la austeridad, la disciplina, el fervor, conocerse también a uno mismo y estudiar las escrituras y rendirse a la sabiduría de lo universal. Claro, esto es complicado, lo de rendirse a, porque uno tiene que ir conociéndose a sí mismo poco a poco. Luego llegamos a las asanas, que son las posturas de yoga, que sirven para hacer que el cuerpo físico esté bien. O sea, los 2 primeros es una base moral. Luego ya empezamos con una base física. Después de la base física pasamos al pranayama, que es el control de la respiración. ¿Para qué es esto? Para controlar el cuerpo energético, ¿vale? Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo las energías pranayama, que lo vamos a ver más adelante, y a través de la respiración controlamos ese cuerpo energético. Luego tenemos pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Estos de aquí, ¿vale? Cuando ya llegas aquí, extracción de los sentidos, la concentración, la meditación y la iluminación, todo esto ya es más sutil. Esta es la parte que más cuesta trabajar en yoga, porque normalmente nos quedamos en asana y pranayama, pero pratyahara también, porque te tienes que concentrar cuando haces los ejercicios y la respiración, ¿vale? Te abstraes. Y luego ya la concentración ya va un poquito más allá, ¿vale? Entonces, los estados más meditativos, como he dicho, pues samadhi, dhyana, dharana y pratyahara. Os voy a explicar un poquito cada uno. Vale, hemos dicho que pratyahara es la abstracción de los sentidos. Es como que tú te abstraes dentro de ti y dejamos de oír, de ver, de sentir y hacemos una introspección profunda. Es lo típico que cuando estás muy concentrado en algo no eres consciente del mundo que te rodea porque estás centrado ahí, ¿vale? Entonces tienes que ir poco a poco. Por ejemplo, estás meditando en un lugar en el que puedes escuchar tanto a los pájaros como los coches que pasan cerca de una carretera, etc. Y una persona que esté en meditación profunda extrayéndose no va a escuchar todo eso, pero una persona que no está acostumbrada a dejar su mundo externo de lado lo va a estar escuchando, ¿vale? Por ejemplo, dhyana. Pues dhyana es la concentración en un punto específico, por ejemplo, la respiración. Es lo que sobre todo se trata en mindfulness, ¿vale? En mindfulness están siempre centrados en lo que se está haciendo en ese momento, en ese punto. Estoy fregando los platos, pues me concentro en fregar los platos, en cómo he hecho el jabón, en cómo froto, en no sé qué, y no me concentro en otra cosa. No estoy pensando, madre mía, ¿qué hora es? Porque no voy a llegar, porque no sé qué. Es que eso te crea más bombardeo de pensamientos, ¿no? Céntrate en lo que estás haciendo aquí, ahora, y ya está. Luego viene dharana, que es una concentración que ya lleva a la contemplación del objeto
sobre el que te estás centrando. Por ejemplo, hay una meditación que trata de mirar una vela o mirar una flor y tú estás centrándote, pero no estás diciendo qué bonita es esta flor, qué bien huele, no, estás intentando captar la esencia. Y llega un punto en el que tú estás observando ese objeto y ya lo ves su esencia tan profunda que es comparable a, si habéis visto Matrix, que llega un punto en el que Neo ve todas las cosas con el código informático, ¿no? Pues ese sería algo así, está viendo la esencia, sería más o menos un símil parecido. Y todo eso nos lleva aquí, a Samadhi, la iluminación. Vale, o sea, la iluminación realmente es un despertar. Es igual que en Matrix, tú despiertas de la Matrix y te estás dando cuenta de todo. Y cuando despiertas, a eso ves las cosas de una manera pues mucho más diferente. O sea, pues te conectas contigo mismo, no juzgas, abres los ojos de manera consciente para ver tu verdadera esencia y la esencia de los demás. Y te das cuenta de que todo el mundo es igual y que normalmente tendemos a vivir en una realidad que nos hemos creado y que no vemos la esencia real, ¿vale? Estar iluminado no significa irte a vivir a una montaña y vestirte de cierta manera y hacer un voto de silencio, no, o sea, es un despertar, es darte cuenta de las cosas, de los engaños, de la realidad, y no es una cosa en plan muy mística, ¿no? Es hacer lo inconsciente consciente, ¿vale? Es tomar conciencia de la realidad real del aquí y del ahora. Vale. El objetivo es transformar la mente en un lago en cambio. Entonces, aquí tenemos Chitta, que es el contenido mental. Vamos a imaginarnos que es un lago, ¿no? El contenido mental es el agua. Los vitris, que sería una piedra que yo tiro al lago y entonces se van formando ondas. Pues esos vitris son los pensamientos que enturbian el agua. Y el fondo del lago es el yo. Ahí, es el yo. Aquí. Entonces, si tú te dedicas a estar tirando piedras a tu lago y vas enturbiando el agua, ¿cómo vas a alcanzar tu yo, tu esencia? ¿Cómo lo vas a ver? Es que es imposible, es que cuanto más enturbiada está, cuantos más pensamientos hay, peor es, porque muchas veces te dejas llevar por los pensamientos y por las emociones y tú mismo te das cuenta y dices, pues que yo no soy así, ¿por qué he reaccionado de esta manera? ¿Por qué he pensado esto si yo no soy así? Vale, pues hay que calmar ese lago, deja de tirar piedras y que se vaya calmando el agua y luego ya vamos a ver, vamos a conocernos, vamos a bucear y a ver qué pasa. Y ya dejamos de tirar piedras, o sea que eso requiere un entrenamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que los britis tienen diferentes naturalezas de los pensamientos, aquí lo he resumido mucho, buenos y malos, y regulares también. Vale, pues bueno, por ejemplo, alegría, euforia, serenidad, malos, insomnio, estrés, tristeza. Si habéis visto la película de Inside Out, que es una película esta de Disney sobre las emociones, pues cuando uno es niño tiene unos pensamientos muy básicos de alegría, de miedo, de tristeza, están muy marcados, pero cuando ya uno se va haciendo más adulto, todo eso se va entremezclando y los pensamientos pueden tener diferentes diferentes colores, entre comillas, ¿no? Y se va mezclando. Entonces, muchas veces no entendemos ciertas emociones que sentimos, porque por un lado te puedes sentir bien, pero por otro lado te da nostalgia y eso te hace sentir mal. Entonces,
Hay como que saber clasificar un poco el tipo de pensamientos que nos vienen a la cabeza. Vale, pues esto nos lleva a la mente positiva, la mente negativa y la mente neutral. Que lo he puesto aquí con el yin yang porque es un ejemplo muy claro. Entonces, antes de esto, os voy a leer un fragmento de mi libro, de Medita y sé feliz. Realmente es un trocito que saqué de una novela que se llama Ritos Iguales, que es de Terry Pratchett. Terry Pratchett era, ya murió hace unos años, un escritor que escribía novelas cómicas, era británico y era de fantasía y era muy graciosa. Ritos Iguales es de unas brujas, pero en casi todos sus libros siempre tiene como un punto muy filosófico. Yo creo que este hombre debía hacer yoga o meditación o algo, porque la verdad que era impresionante. Entonces os lo voy a leer. Pratchett compara la mente animal con la humana de la siguiente manera. Las mentes animales son sencillas y por tanto definidas. Los animales no se dedican a dividir la experiencia en pequeños fragmentos y especular sobre los que se han perdido. Para ellos todo su universo se divide en cosas para A, popular, B, comer, C, de las que huir y D, piedras. Esto libera la mente de pensamientos innecesarios y le proporciona precisión allí donde hace falta. Por ejemplo, un animal corriente nunca intenta caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Por el contrario, el ser humano corriente piensa en toda clase de cosas, a toda clase de niveles, con la interrupción de docenas de imposiciones biológicas y momentos críticos. Hay pensamientos a punto de ser formulados, pensamientos privados, pensamientos de verdad, pensamientos sobre pensamientos y toda una gama de pensamientos inconscientes. Para un telépata, la mente humana es el caos. Es una terminal de ferrocarril con todos los altavoces funcionando a la vez. Es toda una banda de FM y algunas de las emisoras no son legales, sino piratas procedentes de mares prohibidos que emiten melodías nocturnas con letras marginales. Es que es así. O sea, pensamiento sobre pensamiento. Es verdad, ¿yo por qué pienso esto? Es que no sé por qué me da por pensar esto. Y estás pensando sobre un pensamiento. O sea, y vas formando una pelota enorme. Entonces, ¿qué pasa? La mente. Tenemos la mente positiva, que es la que suma las ventajas de tus acciones y tu realidad. La mente negativa no es que sea negativa, normalmente la mente negativa es la que te avisa de peligros, ¿vale? También puede ser negativa, pero es sobre todo la que te dice, cuidado. Y cuando se equilibran, pasamos a la mente neutral, ¿vale? Y aquí hay un equilibrio. Pues esa mente, la mente neutral, es la que se trabaja cuando meditas. Entonces, cuando tú alcanzas la neutralidad, paras el diálogo interno, porque claro, la mente positiva te dice una cosa y la mente negativa te dice otra, y ya chocan y se crea el diálogo interno y de repente dices, ¿pero qué está pasando? Es como si hubiesen dos yoes dentro de tu cabeza discutiendo y dices, por favor, para allá. Entonces aparece la mente neutral y dices, se acabó, ya, os calláis, ¿vale? Ese sería el objetivo al que tenemos que llegar al principio para poder acallar las voces y poder empezar a meditar ya de una manera más relajada. Vale. Beneficios de la meditación. Tenéis todos estos. Permite controlar las ondas mentales para fluir mejor desde el alma. Las ondas mentales, que son los grises que hemos visto antes, las piedras que tiramos al lago. Crea un vínculo comunicativo entre la persona en su mente y la mente y el cuerpo, obviamente. A ver, si tú coges y le das la orden a tus pensamientos y que vayan parando, te vas relajando a nivel mental, el cuerpo lo va a notar también. Por cuanto más histérico, más nervioso y más estresado, el cuerpo, bueno, hay personas incluso que tiemblan, que tienen un temblor interno de que no pueden más.
Vale, si se usa un mantra, su vibración actuará directamente sobre la actividad cerebral. ¿Vale? Todo lo que sea vibración estimula las glándulas cerebrales y vas a empezar a segregar una serie de hormonas que te van a relajar. Es un poco como activar tu botiquín interno. Nos falta meditar, o sea, hasta el extremo, pues medicar, pero si además meditas y utilizas un mantra, te va a hacer más efecto. Desarrolla la mente neutral, como hemos visto antes. Luego, sentimos la realidad como una experiencia infinita y no finita. Esto es que llega un momento en el que tú meditando es como que te sientes enorme, te sientes genial, te sientes que estás fluyendo y que no hay barreras. Que puedes hacer lo que quieras utilizando simplemente tu mente, tu propia persona y centrándote en el aquí y en ahora. Entonces, lo mismo, uno se da cuenta de que todo esto puede ir mucho más allá. Desarrolla el bienestar, la paz interna, la estabilidad, la calma, eso ya lo sabemos. La gente que haya meditado lo sabrá. Desarrolla la intuición. Esto es porque estimula mucho la glándula pituitaria que está aquí, que corresponde al sexto chakra, al tercer ojo. Y cuando uno medita mucho en esta zona, la intuición realmente tiene un poco que ver con el tema del despertar, ¿vale? Porque no es que vayas adivinando cosas por la vida, no, es que te vuelves muy observador, es que estás despierto, es que a lo mejor tú estás hablando con una persona y estás pendiente de muchas cosas a la vez, estás pendiente de su expresión corporal, de su tono de voz, de cómo te está hablando, de las palabras que está utilizando, y tú de repente coges y sabes, por ejemplo, si te está diciendo la verdad, te está mintiendo. Eso es la intuición. O sea, darte cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta, ¿vale? Elimina miedos inconscientes, hábitos indeseados, bloqueos del subconsciente, pues abre la puerta de la plena consciencia. Vale, esto es porque la meditación trabaja mucho a nivel inconsciente y subconsciente, y de hecho hay veces que cuando meditas mucho recuerdas los sueños de una manera muy vivida. Está muy relacionado el tema de los sueños y la meditación, porque bueno, la meditación es, porque mucha gente dice, pues que me da mucho sueño, es como estar en el relax del sueño, pero siendo consciente de ello, no te estás quedando dormido y tú estás controlando ese estado. Pero cuando duermes no lo controlas, por eso te vienen todos los sueños subconscientes de golpe, y la meditación lo que hace es ayudarnos a limpiar ese subconsciente. Es posible que incluso cuando empiezas a meditar puedas tener incluso pesadillas recurrentes porque se está limpiando todo, porque lo estás haciendo consciente, y tú luego analizas esos sueños y dices, claro, es que esto es por esto, esto y esto, y no lo entendía antes, ¿vale? Estás removiendo, es como limpiar el sótano. El subconsciente sería el sótano que vamos a empezar a limpiar, y la meditación es lo que hace. Nos ayuda a enfocarnos tanto a nivel físico como energético, ¿vale? Esto es igual, tomar conciencia, pero en tu propio cuerpo físico. Ayuda a eliminar el estrés y el insomnio, nos ayuda a controlar el dolor físico y emocional, esto es importante, ¿vale? Porque, bueno, hay personas ya al cajón del extremo que se han ido a dentistas y le han hecho nepastes sin anestesia porque entran en el estado meditativo y no le duele nada. Pero vamos, eso es muy difícil, pero hay gente que lo ha hecho. Y bueno, luego modifica la personalidad. Y esto es real, porque aparte de volverte una persona más calmada y observadora, va haciéndote una persona más dulce, endulza mucho la personalidad y cosas. Esto me lo han dicho varias personas, varios alumnos. Cosas que antes les ponían de los nervios y no aguantaban, o sea, llega un momento que dicen, sí, ya me ha pasado esto y es que me da igual. Y he reaccionado de una manera así, y estoy mucho mejor. Claro, porque es que te das cuenta de, se preparan sí con esto.
el ponerme de esta manera o de esta otra, pues voy a reaccionar así, de una manera calmada, serena, como si en ese momento estuvieses haciendo una meditación, ¿no? Me estoy poniendo los nervios, estoy sintiendo un ataque verbal de otra persona, por ejemplo, y me voy a relajar. De hecho, el maestro Yogi Bhajan, que es el maestro de Kundalini Yoga, decía que cuando tú sientes que una persona te está agrediendo verbalmente o que su energía no te molesta, que formases el Jia Mudra y hablases con esa persona y le hicieses este gesto, y era como una especie de escudo, ¿no? Y utilizaba un mudra y venga, tranquilo, tal. Y esa persona no era consciente, pero es como que estás mandando un mensaje de paz, entre comillas, hacia la otra persona. Preparándonos para meditar, ¿qué necesitamos? A ver, lo ideal es empezar a meditar todos los días, o por lo menos si ves que no puedes todos los días en el principio, pues por lo menos intentarlo los días a la semana. Busca una hora que intente ser siempre la misma, todos los días, pues antes de levantarme, después de comer, antes de dormir. Antes de dormir yo lo recomiendo si tenéis insomnio porque te relaja mucho. Un lugar donde no te vayan a molestar, donde no entre, si tenéis animales, que no entren, porque si no te van a molestar. Un lugar que no tengas frío, ni tampoco calor. Luego aislar el cuerpo del frío y del calor. Si estás en invierno, ponte una mantita por encima, de ir si hace menos calor, porque sabes, en un sitio donde no estéis incómodos. Desconectar el móvil. Por lo menos sacarlo de la habitación, no ponerlo en silencio. El móvil no existe. O sea, fuera el móvil. Si quieres lo dejas dentro para ponerte musiquita de fondo, pero ya está. Quita las llamadas, quita los mensajes, quítalo. En una postura cómoda. Es decir, normalmente cuando meditamos, pues lo hacemos sentados en el suelo con las piernas cruzadas, pero lo puedes hacer sentado en la cama, en tu sofá, en una butaca, donde quieras, pero que estés cómodo. Hay incluso meditaciones que son andando, para que tú mientras estés a gusto, porque no hay peor cosa para empezar a meditar que ponerte en una postura imposible y que te diga, ahora medita. No tiene mucho sentido, ¿no? O personas que cruzan las piernas y se quedan aquí y no bajan y dices, Sofía, no es una persona morirse, ponte un cojín, por lo menos. Vale. Bueno, esto es muy interesante, la meditación y el enfoque mental. Hay diferentes sitios donde concentrarnos mientras meditamos. Uno es el mentón, ¿vale? Ahí podemos ver que nos permite vernos a nosotros mismos. Es un punto, se conoce como punto lunar. La nariz. Acalla y consolida la mente en el estado meditativo. Y además cuando se concentra uno en la nariz es con los ojos semiabiertos. Yo creo que muchos habréis visto las figuras estas de Buda que está como bizco o con los ojos entreabiertos y se está mirando en la nariz. Y hay gente que dice, a ver si me voy a quedar bizco. No te vas a quedar bizco. O sea, de hecho, ese movimiento de los ojos es para que se estire todos los músculos oculares. Vale, el entrecejo estimula la glándula pituitaria haciéndonos más intuitivos, lo que hemos dicho antes de la concentración en el sexto chakra. Y cuando tú cierras los ojos y los diriges hacia ahí, notas una ligera presión y al principio es muy molesto y te tira mucho de los ojos y puedes sentir un ligero mareo, pero luego te vas acostumbrando sin problemas. Y luego está el punto de la coronilla, que estimula la glándula pineal para elevarnos hacia una conciencia superior. Si observáis, mirad, esto que está aquí son los chakras a los que corresponde cada centro. El mentón correspondería con el punto chakra, que es el chakra de la garganta y la pulmonación. La nariz y el entrecejo corresponden a la glándula pituitaria, sexto chakra, y la coronilla al séptimo chakra, ¿vale? Que es
el que se eleva más. Las meditaciones enfocadas aquí hay que girar aún más los ojos hacia arriba y aumenta muchísimo la concentración. La verdad que es el centro que más efectivo es. Vale. ¿Cuánto tiempo? Porque claro, dices, claro, no me siento, pero ¿cuánto tiempo puedo estar? Pues aquí tenemos que podéis empezar desde 3 minutos. A los 3 minutos se estimula la circulación y fomenta la estabilidad sanguínea. A los 11, la pituitaria comienza a segregar hormonas y los nervios se equilibran. Si consigues llegar a los 22 minutos, las 3 mentes, la mente positiva, negativa y neutral, las que hemos visto antes, se equilibran y trabajan unidas, o sea, ya se callan las voces. 31 minutos. La meditación afecta a la mente, el aura y los tattwas. ¿Qué son los tattwas? Los elementos, los 5 elementos que tenemos en el cuerpo. Y el aura, que esto parece algo así como muy mágico y muy tal, no es otra cosa que el campo electromagnético del cuerpo. Entonces, cuando tú lo estimulas, se le conoce como el escudo sutil del cuerpo, que ayuda como a filtrar ataques externos, entre comillas, ataques energéticos de otras personas. Lo típico que tú estás hablando de una persona y percibes que no te da buen rollo, que no hay feeling con su persona, o simplemente que no que te quita la energía, es un vampiro energético. ¿Vale? Pues si tu aura está fuerte, tu campo electromagnético es amplio, no te va a robar la energía. Pero claro, 31 minutos meditando. 62. El subconsciente y la proyección positiva se integran. Ahí ya se empieza a hacer una limpieza importante. Y 2 horas y media, el efecto de la meditación queda grabado en el subconsciente durante todo el día. Vale, como en el día a día no vamos a estar 2 horas meditando, ¿vale? Lo que podéis hacer también, bueno, yo siempre digo, empieza por 3 minutos. Luego, antes de dormir, por ejemplo, puedes concederte 11 minutitos para meditar. Y luego, si tú quieres ir aumentando, no tienes por qué hacerlo seguido. Puedes hacer 11 por la mañana y 11 por la noche. Te lo vas dividiendo. Incluso puedes meditar andando, diciendo un mantra cuando cambias con un pie o con el otro, y vas entrando en una dinámica meditativa mientras caminas. Eso lo hace la gente que no tiene mucho tiempo para sentarse a meditar, pues mientras va al trabajo andando, pues hace esa meditación, por ejemplo. Vale, herramientas para meditar. Disculpa, el tema de los tiempos, ¿de dónde lo haces? Esto me parece que cuando dan los tiempos tan exactos. Pues esto es de Kundalini Yoga. En Kundalini Yoga están muy marcados los tiempos. Y de hecho, cuando hacemos Tantra Yoga Blanco, hacemos meditaciones o de 31 minutos o de 62. Y están muy marcados. De hecho, los ejercicios de Kundalini Yoga igual. Lo mínimo son 3, luego aumentan a 5, hay de 7 y de 15 minutos. Y siempre son los mismos, están muy marcados. Porque es como lo de, que esto se me olvidó decirlo, lo de las cuarentenas, que lo ideal es hacer tú eliges una meditación y la haces durante 40 días. A los 21 ya sabéis que se cambia ahí algo, hace clic, pero es que a los 40 ya lo integras del todo. Entonces, los tiempos es eso, es una tecnología que ellos, yo creo que parte sobre todo de los malas, ¿no? de los collares de cuentas que ellos tienen, que ellos van meditando o van ahí pasando cuentas, y muchas veces coincide la duración de ese mantra, contándolo con el mala, con ese número de minutos. Porque claro, anteriormente no había relojes, entonces lo hacían contabilizando las cuentas y coincide más o menos. Entonces, bueno, las herramientas para meditar, para empezar a hacer meditación de manera sencilla, que no nos agobiemos, porque el primer día coger y decir, me voy a quedar en silencio meditando, yo sé, bueno, hay gente que se va a aburrir y hay gente que se va a asustar. Y porque es que la meditación saca cosas muy profundas, te las pone así en la cara y dices, ay, va, qué miedo. Y no aguantas el silencio a veces. Y dices, bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, con los mantras.
¿vale? ¿Qué son los mudras y para qué se usan? Bueno, los mudras, sellos. ¿Por qué sellos? Los sellos es como cuando tú le das la mano a alguien y sellas un pacto, por ejemplo, tiene un significado, ¿no? O los sellos también se les llama así a las posturas de manos que utilizan en Japón. Hay animes japoneses en los que, por ejemplo, los ninjas hacen diferentes posturas de manos, son los sellos que desatan un poder, ¿vale? Porque cada mudra representa un estado de conciencia, ¿vale? Hay mudras que representan la paz, otros la comunicación, el poder, mudras que son para la energía, mudras que son, por ejemplo, para combatir el asma, ¿vale? Puede activarte ciertos estados de conciencia o ciertos estados emocionales o físicos. Estimulan el cerebro. ¿Esto por qué? Porque toda la mano y los dedos estimulan ciertas zonas del cerebro. Es como tocar un instrumento, ¿vale? Se ha demostrado que la gente que toca el piano, por ejemplo, como estás activando las dos manos, estás activando los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo. Estás creando un equilibrio. Y este estímulo hace que el cerebro se vuelva más, ¿cómo lo diría yo? No que se reblandece, sino que... Plasticidad, ¿no? Sí, eso es. Es como que adquiere más elasticidad. Es como cuando tú no ejercitas el cuerpo y se endurece, pero si tú lo ejercitas, tienes más elasticidad y estás mejor. Pues al cerebro le pasa lo mismo, porque de hecho la corteza cerebral está arrugada para que quepa dentro de la cabeza. Si tú despliegas tu corteza cerebral, equivale a 4 folios colocados en fila, ¿vale? La del humano. Mejora la atención y la motricidad. Lo de la motricidad es porque hay veces que utilizamos mudras que son en movimiento o hacemos diferentes movimientos de manos, y esto, pues, la motricidad fina, que es la de las manos, es estimulada y el cerebro igual. Y luego, expresión corporal. Esto es importante. Las manos, ¿cómo se expresa una persona? Utilizando las manos dice mucho. Te vas a encontrar personas con las manos en los bolsillos, con las manos en el pecho, ¿vale? Esto es vergüenza o timidez, o personas que gesticulan mucho, que son más abiertas, y por eso las bailarinas indias, las árabes, todas las que están también en la zona de Asia, se pintan las manos, ¿vale? Se hacen filigranas o se pintan mudras o las puntas de los dedos, porque es una forma de expresarse hacia la otra persona, ¿vale? Aunque no digas nada, es algo muy comunicativo, ¿vale? Y los mudras se utilizan para comunicarte en tu propio ser. Vale. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a meditar durante unos segundos utilizando el Jnana Mudra, ¿vale? Uniendo el dedo pulgar con el índice, y luego lo haremos con el Prana Mudra. Y luego me decís qué diferencia notáis, ¿vale? Entonces, nos vamos a sentar con la espalda recta, podéis apoyaros sobre el respaldo, los pies separados a la altura de caderas, no hacéis las piernas, y vamos a colocar, uniendo el dedo pulgar con el índice, y relajamos las manos sobre las piernas. La espalda ahí recta, relajada, hombros sueltos y relajados. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a empezar a respirar profundamente. A la vez quiero que los dedos estén presionándose, tiene que haber un peso, no es simplemente que se toquen, tiene que haber una presión. Y vas a empezar a concentrarte en la sensación que tienes en este momento, cómo te encuentras físicamente, cómo te encuentras por dentro.
Vamos a inhalar profundo. Y exhalamos. Ahora vamos a colocar las manos en el centro del pecho, unidas, y los pulgares presionan el esternón. Vale, aquí, una pequeña pulsación. Espalda recta, seguimos respirando profundamente. ¿Qué diferencia habéis notado del primero al segundo? ¿O no habéis notado nada? ¿O habéis notado lo mismo? Cuando editas así, te está más concentrando ya porque tienes que aplicar. Entonces es como lo que hace más de cambio de posición hacia más concentrado en la respiración, como yo decía. La cosa es que no es lo mismo estar aquí que aquí, porque aquí están como los hemisferios cerebrales separados. Aquí todos los números que sean en la línea media del cuerpo es para concentrarte aún más. De hecho, este mudra en concreto, cuando presionas aquí, estás presionando el nervio vago, es para concentrarte aún más. Por eso todas las religiones utilizan esta postura de manos, porque ayuda a la concentración. El Jnana Mudra también, pero es más llevadero, es diferente, es como más para, incluso cuando estás haciendo algún ejercicio de yoga, de respiración, se utiliza. Pero en esa presión y el centrarte en tu línea media es como que te hace pum y te concentras no en el acto, pero casi, ¿vale? Todo lo que sea aquí, el mudra budista, que también se ve a nivel central, luego hay otros que son aquí, todo eso te va a ayudar. El Jnana Mudra también, pero es diferente, ¿vale? Luego hay muchos más mudras, pero cada uno de ellos lo vas a notar de diferente manera a nivel de concentración. Vale, el pranayama, la respiración. Vale, en India se dice prana para denominar a la energía sutil que fluye por los nadis, que son los meridianos energéticos. En China la denominan chi y en Japón la denominan ki. ¿Vale? Y toda esa energía pues se estimula a través de la respiración. Cuando tomamos aire, tomamos la energía prana, es la energía de asimilación. La tomamos a través de la inspiración, de los alimentos y de las bebidas. Y la de eliminación es apana, que la eliminamos a través de la expiración, soltando el gas carbónico, de la fricción, de las deposiciones y del sudor. Por eso en yoga hay veces que se suda mucho, porque estás eliminando toxinas, estás eliminando apana a través de ese sudor, ¿no? Vale, ¿cómo hacemos una respiración profunda? ¿Vale? Estos son los 3 escalones: vientre, pecho, clavículas. Normalmente tendemos a respirar mucho con la clavícula, no nos fijamos en nuestra respiración. Entonces, para alcanzar una relajación profunda y poder decirle a la mente que pare, lo mejor es concentrarte en estos pasos y centrarte totalmente en lo que estás haciendo. Entonces, vamos a colocar una mano en el vientre y la otra en el pecho. Vamos a empezar a inhalar y vamos a llenar solamente el abdomen de aire. Como si fuese un globo, lo vamos a inflar. Entonces vas inhalando y cuando ya no puedes inflar más el vientre, empiezas a inflar el pecho. Y por último, las clavículas. Vas abriendo más el pecho. ¿Vale? Ahí nos quedamos reteniendo un poquito el aire y ahora exhalamos al revés. Soltamos primero el aire de las clavículas, después
el del pecho derritiéndolo hacia adentro y después el del vientre. Y así seguiríamos. Inhalo desde el abdomen, después el pecho, después las clavículas, ahora se estira más. Exhalo desde las clavículas, el pecho se derrite y relajamos el vientre, ¿vale? Este ejercicio mismo te puede servir como meditación porque te estás centrando en lo que estás haciendo y estás muy concentrado. Llega un momento que ya lo asimilas tanto que ya no te vale tanto el centrarte solo en la respiración, luego tienes que utilizar más herramientas, pero para principiantes es lo más básico. Beneficios de la respiración, pues estimula el sistema nervioso y endocrino, la circulación de la sangre también, la oxigena, aumenta la positividad, reduce el estrés, ayuda a controlar los estados de pánico y ansiedad, esto es importante, acelera la sanación física y emocional, previene el insomnio, por eso os decía de hacerlo antes de dormir, ayuda a reducir el dolor, esto es así, esto es bueno, las embarazadas, las personas que hayan dado a luz lo sabrán perfectamente que tenéis que hacer un tipo de respiración especial para controlar ese dolor. Ayuda a segregar endorfinas en el cerebro, limpia los alveolos pulmonares. Cuanto más profunda es la respiración, mayor es la limpieza de los alveolos. Estimula el bombeo del líquido raquídeo hacia el cerebro. Vale, esto, el líquido raquídeo, en yoga se puede comparar con la energía kundalini, ¿vale? Es la que ayuda a que todo ese líquido fluya hacia la cabeza, hacia el cerebro. Reajusta el aura, el campo electromagnético. ¿Por qué? Porque es energía. Cuanto mejor es tu respiración, el campo electromagnético más fuerte se hace. Activa la energía pránica para que circule mejor por los meridianos, deshaciendo bloqueos energéticos. ¿Vale? Por eso en acupuntura son tan específicos de utilizar en determinados puntos de determinados meridianos para deshacer el bloqueo energético. Y ayuda a eliminar adicciones, porque se agregan endorfinas. El primer maestro que yo tuve de yoga estuvo trabajando en una clínica de desintoxicación y les hacía ejercicios de kundalini yoga y meditativo y me terminaron echando porque los pacientes se curaban y se iban. Entonces, claro, no era cuestión de quedarse sin pacientes. Vale, los mantras. La palabra mantra significa onda mental. ¿Vale? Mantra. ¿Para qué sirven y en qué nos benefician? Crean una onda sonora que estimula el cerebro, provocando un estado hipnótico. Es como cuando le cantas también una nana a un niño, ¿no? Parecido. Ayudan a segregar hormonas que equilibran nuestras emociones como la serotonina. ¿Vale? La serotonina es el neurotransmisor que más controla las emociones y cuando estamos bajitos de serotonina ya estamos ahí, no viene la tristeza o la ira y no sabemos controlarlos. Entonces es importante mantener una cantidad de serotonina óptima en el cerebro. Aumenta la concentración del que nos canta y el que nos escucha. Y aumenta la capacidad pulmonar. Cuando tú cantas y sabes abrir tu diafragma, pues oxigenas mejor los pulmones y encima abres más toda esa práctica, aumentas la capacidad pulmonar. Esto es importante. Vale, vamos a cantar el mantra OM, después OM y después AOM. Para que veáis cómo vibran de diferente manera. Porque el OM y el OM, la G va a vibrar sobre todo más a nivel de la nariz, es más nasal. Y cada uno, aunque sean muy parecidos, no tienen el mismo efecto. Entonces, vamos a volver aquí a enfocarnos con la espalda bien recta. Las manos las colocáis como queráis. Aquí, o en una budista, como queráis. Mientras no las crucéis, perfecto. Vamos a inhalar profundamente. Llenamos bien el abdomen y el pecho. Ahora vamos a exhalar.
Inhalo. Exhalo. A ver, inhalamos para empezar a cantar Om. Inhalo de nuevo. Última. Ahora vamos a cantar ONG. Inhalo. Cantamos AU. A-O-U. OU. Inhalo. Inhalamos profundamente y exhalamos. Vale. ¿Habéis notado la diferencia entre unos y otros? La diferencia entre el OM y el ONG es más sutil, pero el ONG, la voz parte como más hacia atrás y hacia arriba para que vibre más la zona de la pituitaria. El OM te ayuda a concentrarte, pero no sé si habéis notado que el AUM te obliga a concentrarte aún más porque tienes que decir 3 vocales diferentes y alargar la M con una U y alargar. Es como que te concentras aún más y es como más profundo, ¿vale? Estamos hablando de mantras muy básicos, pero normalmente los más básicos son los que más potencia tienen a nivel subconsciente y cerebral. Luego ya pues, nos podemos poner a cantar mantras que son prácticamente poemas. Pero para empezar, yo recomiendo mantras cortitos. Que ya se te queda corto, pues ve complicando los mantras, porque cuanto más complicados sean, más te vas a concentrar. Luego llega un momento en el que no hace falta complicarse. Con el simple OM ya vas a entrar en una dinámica de relajación. Vale, ¿qué es lo más importante para que la meditación funcione? Obviamente una práctica diaria, que se conoce como sadhana. Sadhana o sadhana. Lo que he dicho antes, hacerlo durante 40 días,
sería lo ideal, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues eliges una meditación, con una respiración, cantando un mantra, respirando, como tú quieras, X minutos, lo que hemos visto antes, 3, 5, 24, pues que sea, durante 40 días para que el cambio sea muy profundo, y lo que te puede ayudar es escribir un diario, ¿vale? De efectos. Día 1, pues no he notado nada. Día 2, me duele todo el cuerpo. Día 3, hoy ya no me duele tanto el cuerpo. Día 4, estaba pendiente de la tele del vecino, por ejemplo. Y luego ya vas a ver que poco a poco vas a decir, pues me he notado más tranquila. He notado que el corazón me va más despacio. Las manos se me han calentado. Puedes notar lo que tú notes, todo lo que sea, lo vas apuntando. Y luego, cuando tú terminas los 40 días y te lees entero tu diario, ves toda la evolución y el cambio que te ha generado esa meditación en concreto. Hay algunas que coinciden en los efectos, otras que no, dependiendo de las que elijas. Pero sí, es lo suyo. La conclusión a la que llegamos es que en lo que consiste realmente la meditación es que seas capaz de hacer consciente lo inconsciente, dominar tus miedos y ser tú el que tome el control de tu vida, tus sueños y tu presente para crear un futuro deseado. Y todo eso se consigue de dentro afuera, ¿no? Yo me tengo que sentir bien para poder dominar todo lo que temo y controlarlo y salir adelante, ¿no? Bueno, y antes de irnos, os iba a hacer un pequeño viaje de sonido, ¿vale? Porque no solamente el OM hace que entres en estado meditativo, los cuencos tibetanos, por ejemplo, tienen un sonido que te induce mucho a un estado placentero. El gong también, pero yo gong no tengo. Os he traído con los tibetanos, el tambor oceánico, un kigonki, que es el instrumento verde, y una kalimba, que es el de madera. Antes de hacer el viaje de sonido, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentar algo? ¿Cómo controlas el tiempo que quieres meditar? Si son 3 minutos. Te pones la alarma. El móvil, por ejemplo. Ya tienes el móvil en el Claro, o te pones un reloj delante, un reloj digital es lo ideal. Ajá. Sí que es verdad que al principio estás todo el rato mirando el reloj, ¿no? Y dices, a ver cuánto me queda, a ver cuánto me queda. Y no es muy ideal estar pendiente. Entonces, si tienes, pues en lugar de ver el móvil, un reloj con alarma, te lo pones. Y te olvidas. Y cuando suena la alarma, suena. O incluso, lo más ideal es que cojáis el típico huevito del horno y lo pongáis y hasta que suene. O sea, que se hace. Sí. Sí. El móvil. Sí. La cuenta de Hay una aplicación que se llama Cal. Tú puedes poner, hay partes que son de pago y partes que son gratuitas. La parte gratuita hay una que te funciona en el tiempo que quieras, y lo bueno es que te pones solo todo el móvil en silencio y viene sonidos más de la naturaleza y demás, que es ruido blanco al fin y al cabo que te permite desconectar lo que estás escuchando. Se llama Cal, es súper... C-A-L, es de las mejores que hay. Yo tengo alguna aplicación de esas de meditación. No, pero son muy simpáticas esas. Cógete esas, de verdad. Y además, lo bueno es que encima tiene una parte de gamificación, ¿no? LM, que te permite seguir tu diario de meditación, ¿no? Y cuánto esto sería más larga. Me lo había apuntado. Tú sabes que yo llevo años meditando y que cuando lo dejas, vuelves otra vez atrás. Sí, La meditación es diaria, todos los días, no hago 15 minutos. Haces cuarentenas. Y luego, por lo que sea, te tiras en el trabajo, en la vida, y te tiras otros 20 días sin meditar. Y te digo que vuelves como a tu estado de nervios anterior. O sea, es como, en vez de tomas un mesatín, tú meditas 11 minutos diarios todos los días y te transforma. Yo noto que hacemos una cuarentena, os traigo mi experiencia. A las 20 días empiezas a ver hasta
lo que te ocurre en el trabajo de otra manera, no te implicas en los problemas, los observas y dices, y tomas soluciones, te haces un lado resolutivo. Es que te transmitir mi experiencia y que es todos los días para el resto de tu vida. Eso es. Sí. Porque es verdad, lo dejas y luego pues y por vuelves a saber, muchísimo. y vuelves otra vez a tus mismas cosas que antes van a tus nervios, a tus iras, a tus cosas. Sí. Porque dejas de limpiar, Sí, total. sí. Sí, no es una cosa, no 40 días y ya claro está mi vida, ¿no? Claro, y de repente la mierda del sótano está aquí. De todas formas, hay una cosa muy importante con la que está usando la palabra, y es el tema de cuando entras en meditación no busques nada. No esperes, no vayas a buscar cosas, no vayas a buscar soluciones, no vayas a Ay, no, estás claro. meditando. Meditar no es meditar sobre un problema, ni que te vaya a venir la solución así. Pero te viene sola, te viene de fax. Te viene después, ¿no? Cuando lo vas haciendo todo consciente. Es como cuando buscas las llaves que se te han perdido, cuando dejas de buscarlas aparecen, porque se están perdiendo. Eso sí No que hay vayas hay una meditación budista que es la meditación analítica, ¿no? Que es para la meditación analítica donde tienes que... Es la Advaita, pero es una meditación, bueno, es un invento del hinduismo. Dentro de la budista es una meditación, está dentro de los 8, ellos lo llaman el camino, el sextuple camino de la meditación. Y hay una parte de esa, pero es que no es que sea una meditación completa, sino que es una parte de la meditación completa. O sea, tienes que seguir todo el camino, efectivamente. Lo que pasa es que Mindfulness, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido sacar una parte muy concreta del hinduismo, más de lo que ha sacado, pero es la parte de atención. Pero en realidad es dentro del sector, los 8 caminos, los 8 pasos del yoga y el camino del Y la idea de parar, ¿no le digo? De ponerte el móvil y parar 5 minutos durante el trabajo, parar... Eso se hace para... Eso mindfulness y tradición zen, pero es para tomar conciencia del momento presente. Y es cada 5 minutos, cada un cuarto de hora, además si vas a un monasterio zen y demás, es un montón, un separación. Y es un momento de conciencia plena, de conciencia en ti. Cuando te hablas de ese momento. Sí, yo tengo una aplicación que hacía eso, cada 2 horas, una hora y la hago ahora. ¿Tienes alguna otra pregunta? Por haceros el viaje de sonido y luego ya si queréis charlamos. Vale, bueno, esto es para que ya entréis en coma. Así que... ¿Me puedo sentar al suelo? Sí. Gracias. Sí, Esto más cómodo en el suelo que Vale, bueno, esto simplemente es que te dejes llevar, que disfrutes del sonido, que cierres los ojos, que te abras los ojos, que no te cierres. ¿Te puedo decir? Sí, de donde quieras. Pues venga, vamos a respirar profundo y nos dejamos llevar. Ay, no me he traído el chiquito. Bueno, venga.
¿Sí? ¿Vais relajados? Diferente a los mantras. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que os hayáis servido estas herramientas. Y bueno, pues nada, que antes me estaban preguntando, yo doy clases de yoga en la zona de la montaña, en Guadalquivir del centro. Y bueno, ya tenéis mis tarjetas y si queréis preguntarme algo, me preguntáis, me llamáis, me escribís, me pasan lo que queráis. ¿Vale? La meditación siempre se presentaba. En las clases sí, pero ya te digo que tú puedes ponerte en la postura que quieras. Nada, si te duermes. Nada, es que te duermes. Es que te duermes, entonces ya no meditas. Entonces lo ideal es sentarse, aunque sea en una silla, en el sofá. Lo ideal es el banquito de meditación. Es decir, lo tengo. Pero lo haces a rodillas o Te sientas. Lo digo para mí, la espalda está totalmente. O el cojín también. En la banquita de meditación es espectacular. sí, está como relleno de... No, tú te sientas, te vas a llenar el pasta. Es como... Pues esto en Amazon, por ejemplo, lo tiene. ¿Cómo se llama? En Decathlon. Decathlon y... Tiene ladrillos. Los ladrillos también tienen. También es verdad, ladrillos de goma espuma. O sea que ahí se te queda cuadrado. Pero esto es para ver. El ladrillo es más para la postura de yoga, pero este para meditar mucho mejor. Porque si no vas a estar diciendo así que nada, chicos, que ya nos vemos en otra ocasión.